Diálogos de Virupa, el podcast para mentes insatisfechas. La represión del deseo, con Sara Torres. Pues hola a todas. Hoy estoy aquí con Lama Norbu, que si ya nos estáis escuchando o habéis estado escuchando nuestros podcasts de Diálogos de Virupa, pues ya lo conocéis. Es el maestro residente de Casa Virupa, un centro de retiros y meditación budista asentado en Tavertet, en provincia de Barcelona. Y normalmente pues los podcasts que hemos ido haciendo, que han sido 3, este sería el cuarto, pues es una charla entre Lama y yo, que soy Gloria Cajigal, una de las personas integrantes de la comunidad de Casa Virupa, profesora de filosofía y discípula y amiga de Lama desde hace muchos años. Y normalmente pues el formato somos nosotros dos hablando de cosas tan importantes como la impermanencia, nuestra relación con las demás, nuestra relación con el trabajo. Y hoy me hace muchísima ilusión que esté acompañándonos una persona, claro, que es Sara Torres, que es, para quien no la conozcáis, que supongo que sí, que es escritora y poeta de Asturias, pero bueno, lleva tiempo viviendo en Barcelona. Y Sara, pues bueno, por distintas razones hemos estado en diálogo con ella y en concreto, pues cuando estamos ahora grabando este podcast, es en el contexto del final de una residencia que ha hecho aquí en Casa Virupa, pero en el proyecto que tenemos de residencias para artistas, pensadoras, creadoras, que se llama Laboratorio de Artes Contemplativas. Entonces Sara estaba haciendo una residencia y al final, para culminarla, pues hemos hecho un retiro con personas que han venido de fuera, que tenía que se titulaba La represión del deseo. Entonces Sara nos ha estado acompañando en una serie de reflexiones y lecturas sobre, bueno, qué lugar ocupa el deseo en nuestras vidas, cómo nos relacionamos con el deseo, siendo algo tan absolutamente central, pero misterioso y de alguna forma hermético, ¿no? O nuestra relación con nuestro propio deseo pues es algo que se nos escapa muy a menudo, casi siempre. Entonces hemos estado profundizando en esta temática y queríamos, para cerrar el fin de semana, que ha sido precioso, pues tener una charla entre Lama y Sara. Yo haré algunas preguntas sobre las cosas que se han ido tratando aquí. Entonces, para quienes nos estéis escuchando desde casa, en realidad no estamos solas en este momento, hay como 30 personas más escuchando, muy silenciosamente, eso hemos hecho una broma, ¿no? Como que están reprimiendo como sonidos y cosas corporales, pero están aquí igual. En algún momento las escucháis, en algún momento intervienen también y forman parte de este diálogo. Pero bueno, es muy bonito estar acompañadas de tantas personas hoy. Y como decimos siempre, pues también que nos acompañéis, que nos escuchéis en casa luego, pues que nos acompañéis en las reflexiones que aquí se van a generar. Entonces, en realidad, creo que me voy a saltar la primera dinámica que tenemos siempre del podcast, que es que empezamos con un texto literario o un texto filosófico o literario que abre el tema del podcast, ¿no? Entonces, siempre, aunque bueno, Casa Virupa es un centro de retiro, es meditación budista, lo que intentamos es que la aproximación para abrir los temas pues sea de otras disciplinas, y bueno, de la tradición a menudo pues es la occidental, de momento lo que hemos tratado, que no sea por lo tanto una referencia estrictamente dármica, pero hoy por el formato y porque de hecho, bueno, porque tenemos a Sara aquí, pues creo que no tiene sentido que me ponga a leer algo cuando... Sí, no lo voy a hacer, por lo tanto, no voy a leer nada. Simplemente voy a empezar a preguntaros algunas cosas a partir de lo que tú has comentado este fin de semana que permitan a la gente que no ha estado situarse un poquito y bueno, quizá al final sí que leo algún texto de la tradición budista y demás sobre que habla acerca del deseo, pero vaya, que hoy empezamos con un formato distinto. En el futuro volveremos al de antes, supongo,
¿Qué piensas, Lama? No os he dado paso, estoy metiendo una chapa increíble y ni siquiera habéis dicho hola, ¿verdad? ¿Queréis decir hola? Hay que acercarse al micro para decir hola, ¿no? Sí. Hola. O sea, Sara, ¿y tú quieres decir algo? Todo bien. Yo tengo que convivir con ella. Eso es lo que tengo que decir. Conmigo. Piedad. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Bien, bueno, Es difícil. está bien. Tiene sus cosas. Tiene gracia algún día. Sí. Pues gracias por saludar, Un placer, querida. por estar aquí. Vale. Hay una cosa bastante divertida que estaba recordando, que era ese capítulo de vuestro podcast donde habláis del enamoramiento, que es mi gran motivación para estar aquí teniendo esta conversación. Porque creo que se me citó en algún momento y se dijo que Sara seguramente no estaría de acuerdo con esto. Y yo estaba de acuerdo un montón con lo que estabas diciendo. Era una manera de interpelarte y hacer que vinieras. Bueno, pues bien, estoy aquí para hablar de eso. Pero estaba de acuerdo, ¿eh? En realidad. Me sorprendió todo lo de acuerdo que estaba. Creo que era el momento, porque es un episodio que de hecho creo que es el que más furor ha causado furor dentro de nuestras posibilidades. Como centro budista en España, como son pocas, ¿no? Que está bien. Pero creo que debía ser el momento en el que hablábamos de la relación con el enamoramiento y tú estabas diciendo, era la parte del internamiento, que decías que cuando nos enamoramos nos deberían internar nuestras amigas, ¿no? Como, ojo, ¿no? Se viene una liada increíble, vamos a tomar probablemente muy malas decisiones. Entonces, tú básicamente creo que estabas haciendo un alegato como por rebajar toda la épica o literatura que hacemos acerca del enamoramiento, ¿no? Que fuera algo, vale, vamos a relajarnos un poco con esto de enamorarse, luego hay muchos destrozos, ¿no? Hacemos mucho daño porque nos hemos subido ahí a la montaña rusa del enamoramiento y creo que ahí igual tú decías que Sara no estaría de acuerdo con nosotras. Pero dice que sí. Pero hay una cosa súper preciosa que yo saqué de cómo lo estructurabas tú al decirlo, que fue esa idea de que la comunidad que nos rodea tiene que acoger de forma compasiva nuestro estado alterado, ¿no? O sea, yo también creo que el enamoramiento es un estado de alteración y es un estado necesariamente antisocial, porque hay una serie de compromisos y de vínculos que necesitan un mantenimiento que cuando ocurre una focalización obsesiva, pues obviamente se resienten. Esto pasa mucho en el poliamor, ¿eh? Podemos hablar de esto también, si no es lo mismo, ¿no? Pero hay toda una comunidad afectiva que de alguna forma se resiente cuando un cuerpo está enamorado porque el cuerpo enamorado está como focalizado, ¿no? Quizás sea como esa palabra. Y me parecía súper bonito pensar en una comunidad que no echase en cara la falta de ese individuo en ese momento, sino que entendiese que está en una enajenación, que tiene un tiempo, esa enajenación, a veces dura demasiado, pero que en ese reconocimiento del Estado no necesariamente el Estado se viese, claro, como algo negativo. Ahí quizás podríamos como distanciarnos, porque ese Estado, si hay una ética del momento del enamoramiento hasta cierto punto, yo creo que sí que se podría llevar a, bueno, a otro tipo de prácticas creativas, ¿no? A aprovechar esa energía que se ha creado por esa conexión y también llevarla a otras partes. A la práctica artística para mí, sin duda, ¿no? Bueno, en mi experiencia personal no existe como ese tipo de excitación que es el enamoramiento sin que eso vaya directamente a la escritura. Y no sé si habría escrito nada en la vida si nunca me hubiese enamorado. La verdad, ¿eh? Igual, no lo sé, creo que no. Serían textos enamorada de mi melancolía, ¿no? Quizás habría también como una especie de enamoramiento con esa otra cosa que no es una chica monísima. Caen las cosas. Yo tengo muchas ganas de decir muchas cosas, pero voy a esperar a que... No. No, pero Voy a implosionar. Pero esto de la ética del enamoramiento, ¿no? Es que esto que ha dicho Sara de la ética del enamoramiento, porque cuando hablamos de esto aquí en Casa Virupa, o sea, sabiendo que bueno, somos un proyecto, la gente es súper joven y aunque no seas joven te puedes enamorar en cualquier momento, entonces hay mucha reflexión acerca de, vale, entonces, ¿una se puede enamorar bien? O sea, ¿o hay que renunciar a algo
necesariamente para enamorarse bien, por lo tanto ya no es enamorarse, entonces hay que reprimir algo de ese proceso, ¿no? Entonces, o hay una ética del enamoramiento. Entonces, ¿tú qué crees, Dama? O sea, yo creo que tiene que haber una ética del enamoramiento hasta, mientras tanto. Y aquí estoy partiendo de algo que quizás es la base de lo que podemos charlar hoy, pero se tiene que entrenar o manipular de alguna manera el deseo, ¿no? Claro, desde el punto de vista del budismo, absolutamente, pero no el deseo como esta energía de vitalidad y que de alguna manera te impulsa hacia la otra, sino el deseo como este estado ansioso, ¿no? Que no te permite estar a gusto en tu propia piel, ¿no? Que no te permite estar a gusto contigo misma. Eso desde el punto de vista del budismo se tiene que entrenar. Entonces, mientras no se ha entrenado, no, solo podemos hacer que acompañarnos, ¿no? Y sostenernos. Pero teniendo en mente que es algo que la otra de alguna manera también se está comprometiendo a cambiar. Y esto es algo, es decir, como practicantes, esto es una cosa muy bonita y poco conocida, porque evidentemente nuestro mundo de practicantes o de Dharma no es muy popular, no es muy conocido, pero es una manera de tejer los vínculos y las realidades comunitarias que me parece extraordinaria y que creo que en nuestro mundo le hace falta ejemplos así, que es saber que nos estamos sosteniendo las unas a las otras desde el compromiso de querer cuidar mejor, querer transformar nuestra mente, querer hacerla más benevolente, más sabia, ¿no? Entonces es desde ahí donde nos acompañamos teniendo mucha paciencia con el proceso de la otra, sabiendo que pues, está en su momento pero lo que sobre todo nos une es el compromiso compartido, ¿no? O sea, tú no vas a dejarte llevar y punto. Dejarte llevar en un mal sentido. Es decir, desde el punto de vista de eso, de simplemente ponerte por delante todo el rato, poner delante tus intereses y punto todo el rato. Qué triste un vínculo que asume que la otra persona va a hacer solamente eso, ¿no? Que a la mínima se va a poner por delante, que a la mínima va a poner por delante sus intereses. Entonces creo que está bien al menos tener referencias y abrirnos a otras realidades sociales en las que nos podemos acompañar diferente, ¿no? Entonces nosotros creemos que cuando la otra está enamorada, desde este punto de vista hay que acompañarla y hay que sostenerla. Decía en el podcast esto, que incluso hay que ofrecerle la propia casa, ¿no? Ven a mi casa y quédate ahí, te cierro, lo hago por ti, desconecto el wifi, o sea, como una serie de medidas para contener algo que es un estado como en realidad como una cierta enajenación, ¿no? Decíamos, y que te hace hacer cosas de las que luego quizás te arrepientes, que es sobre todo eso, no es que no sea bonito, es que afectamos, ¿no? Si no afectáramos, pues tampoco ni tan mal, ¿no? Nosotras mismas con nuestra propia montaña rusa y cada una tiene que saber lo que quiere tolerarse, ¿no? A sí misma, pero el problema es que afectamos a las demás, ¿no? Y que hacemos promesas como te voy a decir algunas veces, ¿no? Nos prometemos cosas que luego nos pasan factura, ¿no? Y creo que nos tenemos que contener para precisamente no dañar a las demás, para no hacer sufrir, ¿no? Pero me parece más bonito acompañar a alguien que está comprometida también con querer no simplemente estar a expensas de su egocentrismo y su deseo totalmente fuera de control, ¿no? Como sometido a los impulsos ansiosos y egocéntricos, ¿no? Hay una cosa súper interesante cuando se va a la tradición clásica griega, ¿no? Y se estudia el Eros, que el Eros también en el fondo es esa fuerza que desordena y que viene de fuera y que entonces nos deja un poco temblorosos y con los miembros débiles y la razón pues escurridiza, y en el fondo nos cuesta más sostener los principios y los motivos por los cuales antes nos organizábamos de una forma y no de otra, ¿no? O sea que al final sí que se marca esa vulnerabilidad radical en la tradición de Occidente al inicio, al hablar del deseo, pero hay una cosa muy bonita que quizás nos pueda conectar, que es que cuando Safo, por ejemplo, habla de la temporalidad del Eros, utiliza un término que significa otra vez Eros. Y en ese otra vez, el otra vez implica dos cosas: la sorpresa del enamoramiento, que hace al cuerpo pensar que es algo único, que nunca ha ocurrido, es como algo que nace y es inaugural de alguna forma.
pero al mismo tiempo hay un reconocimiento de que esa cosa inaugural y única ya ha ocurrido antes. Y no por ello nos causa menor sorpresa, ¿no? Entonces, en esa clave temporal del Eros de oh, otra vez, ¿cómo puede ser? Ha vuelto a ocurrir, pero nunca antes había ocurrido. En esa construcción tan compleja, quizás sí que entra la reflexión ética, porque en el otra vez hay una previa experiencia que hace que no estemos verdaderamente sin capacidad de prever cómo algunas cosas pueden llegar a ocurrir y qué tipo de afectación puede tener en nuestro espacio, en el propio y en las otras, ¿no? Y también cuando vemos a alguien que se está enamorando, ¿no? Y que quizás ese deseo está dirigido hacia nosotras, hay una responsabilidad ética de quizás decir, oh, ella también como yo antes, otra vez, cuidadito con lo que haces con alguien que te está entregando su deseo, ¿no? Y ahí hay quizás esa capacidad de reflexión. Lo que pasa es que luego pues no lo hemos seguido desarrollando mucho, digamos. De hecho, es una de las cosas que siempre echamos de menos cuando hablamos con Gloria, que no hay linajes vivos con lo bonito que hubiera sido, ¿no? Que nos encontramos linajes vivos de gente que ha practicado estas tradiciones antiguas porque había muchísima lucidez, ¿no? Y nos vendría muy bien, de hecho, tan bien que nosotras hemos ido hacia las tradiciones dármicas, ¿no? Para encontrar estos linajes vivos de gente que ha decidido ejercer su teoría o sus valores, ¿no? Absolutamente, o sea, desde el Dharma, por ejemplo, desde el budismo, o sea, es el primer gesto de responsabilidad cuando empiezas a practicar que se te pide es el de responsabilizarte asumiendo tu incompetencia. O sea, tienes que conocer tu mente, tienes que conocer tu sistema, tienes que conocer tu corazón, ¿no? Puedes ir por la vida sin conocer esto. Es sumamente peligroso, ¿no? Por lo que estábamos diciendo antes, por ejemplo, pero por muchas otras razones también. Entonces, hay un ejercicio de responsabilidad que tiene que ser en realidad como tendría que estar en el contrato social, ¿no? O sea, algo... tienes que conocerte. No puedes salir a la calle. Mira, podemos volver al internamiento. Parece que es una herramienta que... tengo en el inconsciente tengo algo que lo resuelve todo así. Creo que no es el caso en la comunidad, pero sería interesante, ¿no? No, primero tienes que conocerte y luego, pues, tejer vínculos, ¿no? O sea, que evidentemente jamás jamás se respeta ese orden y es a través de los vínculos que también te conoces, ¿no? Pero sí que deberíamos exigirnos a nosotras mismas de entrada hacer este ejercicio de responsabilidad. Y luego había otro detalle súper interesante en cómo lo construías, que creo que conecta bastante con uno de los textos que hemos estado leyendo en este retiro, ¿no? Que es el de elogio del riesgo. ¿Por qué? Porque yo creo que cuando estabas hablando un poco del desorden que genera el deseo, el enamoramiento, ese desorden parecía que no podía ser originario de algo bueno, ¿no? Es decir, que el desorden que desorganiza una estructura anterior parecía que tenía como cierta connotación negativa y había que esperar que eso se ordenase, pero hacia atrás, ¿no? Cuando leíamos el elogio del riesgo de Andu Fugmantel, su propuesta, curiosamente, era otra. Era que el deseo permitía la entrada del azar y la variación a la vida. Entonces rompía la lógica de repetición. Solo en los momentos de pasión teníamos esa capacidad de relajar el instinto de autoconservación y de preservar la estructura que nos sostenía, también la identidad, y éramos capaces de abrir la potencia a un devenir distinto. Y en ese devenir también está la posibilidad del encuentro, ¿no? También del encuentro con otros mundos mucho más allá de la relación interpersonal, ¿no? Porque si es verdad, como decía Deleuze, ¿no? Que nos enamoramos de mundos, hacemos el amor con mundos, quizás ese enamoramiento nos lleva a un devenir con el mundo de la otra, no solamente a un devenir dentro de ese vínculo entre dos, ¿no? Podría ser. Oh my God. Está todo mal. ¿Quién es esa gente? No, es maravilloso. O sea, claro, a Deleuze le teníamos que decir primero que
o sea, vamos a jugar a esto, porque si no... Pero a Deleuze le tendríamos que decir primero que no haces amor con los mundos, haces amor con tu mundo, todo el rato. Es así de triste y no quiero ser, o sea, voy a intentar como que vamos a salir de aquí ilusionadas con la vida, pero la dosis que da normalmente el Dharma precisamente es hay que saber lo que hay para luego entonces poderlo gestionar como lo más elegantemente posible, ¿no? Pero hay que saber lo que hay. Y creo que tenemos una obsesión en Occidente, que es típica de las tradiciones abrahámicas, por cierto, de inventarnos la realidad. Y Deleuze dice, hay que hacer amor, o sea, cuando haces el amor con el mundo del otro, de la otra, ¿no? Y el Dharma lo ve clarísimo, haces el amor con tu propio mundo y no acabas jamás de conectar con el mundo de la otra y sobre todo si es desde esta ansia egocéntrica, ¿no? Es muy difícil dejar de proyectar tu propio mundo en la otra y es así de triste, ¿no? O sea, estamos en este sentido, desde este punto de vista, siempre separadas, o sea, hay algo como... Entonces, dejando de lado... el Dharma hace una cosa que es muy interesante, que es esencializa, pero no haciendo reducciones, digamos, exageradas, sino siendo muy hábil, entendiendo cuál es el sistema fundamental que nos está rigiendo, ¿no? Entonces, hay una dicha, por decirlo así, dármica, que dice, quien practica sorprende. En cambio, quien no practica es súper previsible. Entonces, ¿por qué? Porque nos parece que el mundo que nos abre el deseo, este desorden que de golpe tenemos gracias al deseo, en realidad es algo súper previsible. Es decir, nos encanta fantasear y pintarlo como algo que nos estira a otros lugares, pero en realidad nos está devolviendo a nuestra propia neurosis y nuestro propio egocentrismo. ¿Me explico? O sea, lo único que hace es acrecentar nuestra versión de la realidad, ¿no? Entonces, la diferencia entre quien practica o no significa, o sea, es quien es capaz de observar y conocerse y de querer de verdad hacer el intento de conectar con la otra. Seguramente en esa interacción ahí sí que habrá un nuevo mundo o habrá un cierto desorden, ¿no? Será difícil de prever, de alguna manera nos sorprenderá. En cambio, cuando vemos la historia de dos enamoradas o la historia de dos enamorados, es extremadamente previsible. No hay nada nuevo ahí, ¿no? Es literatura barata, en el sentido que ya nos lo han contado 1000 veces, ¿no? Aún recuerdo el impacto justo cuando estábamos en medio de la ola vasallo, como que entró, como a todo el mundo, ¿no? En algún momento de su vida entró Brigitte y... y recuerdo, claro, y nosotros desde la práctica era muy interesante como siempre esa tensión, como... Oh. Entonces, recuerdo estar en un aeropuerto y unos amigos, que supongo que me estaban escuchando, que se acababan de conocer y ya estaban como... O sea, hubo allí una explosión, esa especie de desorden aparente y tal, ¿no? Pero desde fuera lo ibas mirando y era como, mira, va a pasar esto, esto, esto y esto. Y era muy interesante porque desde esta responsabilidad que tenemos como practicantes de conocer nuestro mundo, había como un cierto casi reto de a ver si es verdad que se cumple. Somos tan previsibles, ¿no? Es como una pregunta que nos vamos haciendo cuando estamos como contaminadas por las emociones, estas aflicciones que surgen del egocentrismo, ¿no? Y recuerdo esta escena del aeropuerto porque acababa de perder el vuelo y la persona que acababa de conocer es una persona que yo conozco desde los 3 años. Y estaba ahí y la persona que acababa de conocer me paró. Yo iba como a atenderle porque se acababa de perder el vuelo, estaba triste, estamos en India. O sea, no... entonces fui como a atenderle en plan, amigo, estoy a punto de decir su nombre, no lo voy a hacer. Amigo, como, ¿no? O sea, yo me sentía con toda la legitimidad de un vínculo más familiar imposible. Y me paró la chica, ya voy yo. Pero más previsible no podría ser, ¿no? La historia es como que se va repitiendo una y otra vez, ¿no? Es como que estamos tan insatisfechas que queremos buscar en este tipo de encuentros lo que eso no podemos sostener nosotras por nosotras mismas, ¿no? Y no es que no nos tengamos simplemente que satisfacer con
con una especie de soledad, con una condena a la soledad, ¿no? Tenemos que poder buscarnos y sostenernos, pero no tenemos que exigirle a la nueva historia o a la otra que pueda saciar, ¿no?, por nosotras lo que nosotras no podemos saciar por nosotras mismas, ¿no? Quizás ahí estaría también como la ética. La ética sería observar ese deseo como una oportunidad, igual para que ese yo se transforme y esté abierto, ¿no?, de forma sensible a otros mundos, pero no necesariamente una oportunidad para que dos mundos copulen y salga un tercero que se parezca a los dos anteriores, ¿no? Sino que se entienda que al final algo que nos enamora es algo que tiene una capacidad de asombro y de atracción, que ese asombro y atracción son afectaciones, que las afectaciones nos sensibilizan y que estar sensible sí que se puede utilizar como medio para cosas muy bellas, ¿no? Entonces, en realidad lo que hemos hecho históricamente es maldecir a aquella persona de quien nos enamoramos porque es el objeto de nuestra insatisfacción, cuando quizás tendría más sentido dar las gracias por el asombro, ¿no? Y quizás mi forma de verlo como una regulación ética, de alguna forma, va por ahí, porque sí que es cierto que repetimos una y otra vez la misma historia, pero creo que mientras repetimos la misma historia nos transformamos. Es decir, una cosa es que estemos repitiendo estructuralmente un relato, ¿no? Igual que la heterosexualidad se repite a sí misma hasta el fin y es siempre la misma dinámica simbólica con pequeñas tensiones, pero es idéntica a sí misma, ¿no?, a través del tiempo, porque está sujeta a una ley, que es la ley heterosexual, ¿no? Es una ideología, entonces la ideología tiene como principio la reproducción, ¿no?, constante de lo idéntico. Ese es su principio de formulación, ¿no? A pesar de que sí, que dentro de la ecuación del amor de dos y del amor de tres lo mismo, y seguramente del cuatro también, repitamos esta historia, creo que mientras repetimos la narrativa hay algo en el sujeto que es poroso y sensible en el estado asombrado y que se transforma significativamente. Es decir, que sí que devenimos algo que estaba en esa otra que nos asombró. Porque el deseo que teníamos igual no era tanto hacia esa otra, sino hacia aquella cosa que era un misterio atrayente para nosotras. Y cuando se habla a veces de ese canibalismo de las enamoradas, que a veces cuando en los textos psicoanalíticos se refieren al duelo, ¿no?, por lo perdido, una forma de hacer el duelo por un desamor, por ejemplo, es copiar a la persona en sus formas, en sus lenguajes, en sus gestos, en plan, tú no estás, pero yo te puedo replicar dentro de mí misma, ¿no? Eso quizás nos dice algo interesante sobre esa atracción hacia el mundo, ¿no? Es como, tú no estás porque eres un sujeto con una agencia que no puedo controlar, pero lo que sí puedo controlar es aquella verdad que creo que encontré en ti. Y de pronto yo, mi devenir, a veces de forma inconsciente, es una especie como de pegatina parecida a cómo yo te entendí a ti a través de mi propio deseo, ¿no? No como tú eras de verdad. Sí, totalmente. Donde nos centramos nosotras, por ejemplo, es en esta, o sea, partamos de la base que de verdad no acabas de aprender a la otra. O sea, esto es como, es que se da como, o sea, creo que pasamos demasiado ligeramente porque es incómodo, ¿no? Entonces, pero esta es al final la historia, ¿no? Es la proyección que estás haciendo de lo que significa la otra o de la verdad de la otra, pero jamás es su verdad, jamás, ¿no? Em, Has dicho una cosa que me parece súper interesante, que es que mientras o sea, se repite la misma historia, pero mientras la repetimos nos vamos transformando. Y aquí quizás el elemento que añadiría es la visión que tenemos nosotras de esto es, nos vamos transformando seguro, porque siempre nos vamos transformando, ¿no? O sea, y todas las condiciones nos afectan y somos vulnerables y transitorias, impermanentes, y por lo tanto eso es una verdad como un templo. Pero la cosa es hacia dónde nos vamos transformando. Es decir, tenemos las riendas de nuestra transformación, ¿no? Porque esto es lo que marca la diferencia para nosotras cuando nos exponemos a diferentes experiencias de nuestra propia neurosis o de nuestra propia, o sea, diferentes aprendizajes. Para nosotras marca la diferencia decidir aprender. Es decir,
tener clara la motivación con la que estamos teniendo la experiencia, ¿no? En concreto, pues una relación, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿para qué me está sirviendo esto? Más allá de para pasarlo bien o más, es decir, escoger las riendas, que esto es un poco, aquí podríamos empezar, o sea, aquí creo que podría haber un cierto conflicto con el tema de la represión, pero claro, la idea es coger las riendas. Pero el caballo es el cuerpo, ¿no? O sea, es interesante también Claro. pensar que aquí el animal, ¿no? Que estamos utilizando una base que también dentro de la propia imagen está muy en el centro de la modernidad occidental, ¿no? Ujú. Que la modernidad occidental lleva cogiendo las riendas del animal, que es el cuerpo, también históricamente. Entonces sería interesante ver cómo en vuestra tradición hay una diferenciación con respecto a eso. Absolutamente, o sea, piensa que de entrada, desde nuestra tradición, hay un absoluto compromiso por entender nuestra mente. Entenderla significa aceptarla. O sea, no hay una voluntad de proyectar una cosa que se nos ha revelado en la realidad. Esto es, en comparación con las tradiciones abrahámicas, es súper importante y es tan radicalmente diferente a como es normalmente nuestro marco de referencias, que a veces incluso nos cuesta entenderlo de verdad. O sea, hay que hacer un rato de, como ir bien dándote de bruces contra esa verdad hasta que más o menos la integras. Es muy diferente, no vamos imponiendo a la realidad un seguido de revelaciones, ¿no? Sino que estamos comprometidas y que queremos entender qué es lo que le pasa a nuestra mente. Y entender, no puedes entender nada si no haces un ejercicio de apertura, de confianza, de entrega a lo que hay, ¿no? Y es precisamente eso lo que para nosotras marca la diferencia, porque esa conciencia, por ejemplo, emocional, ¿no? La mente no solamente son emociones, hay más cosas, pero de entrada podríamos decir lo que hace más ruido y lo que pinta los colores de nuestra realidad son estas emociones, estas aflicciones. Una vez entiendes cómo funcionan y entiendes de verdad sin reprimirlas, o sea, simplemente viendo cómo operan, ahí puedes empezar a plantearte para qué sirven, cuál es su normalmente, ¿no? O sea, a qué responden, cuáles son sus causas, sus condiciones. Y toda esa información es súper útil, es un tesoro, porque eso es lo que luego nos permite tener eso, las riendas, ¿no? Las riendas no para ser lo que alguien otro quiere que seamos, ¿no? Sino las riendas para poder estar bien y poder dejar de sufrir. Es algo mucho más sencillo, ¿no? Entonces, ante ese objetivo, esa verdad tan sencilla, nuestra tradición plantea algo que es muy exigente, que es coger las riendas de nuestro sistema y dejar de perpetuar esta dinámica en la que siempre estamos detrás de esta zanahoria de querer como satisfacer lo que es imposible satisfacer externamente, ¿no? O sea, como intentando conquistar metas externas y enfocarnos más a cómo, pues eso, de dónde sale todo esto, por qué estoy deseando, cuáles son las causas de este deseo. Como decíamos antes, por qué siempre estoy como en realidad en la misma historia. Y lo que nos haría aprender es decidir aprender, ¿no? O sea, es decidir transformarnos hacia ese sitio en el que, pues, por ahí, por ejemplo, estamos dejando de perpetuar sufrimiento, ¿no? O sea, puede ser muy legítimo que alguien diga, yo me quiero relacionar, la próxima vez que me relacione, quiero hacerlo sin hacer sufrir a la otra, lo menos posible, ¿no? O sea, como un objetivo vital, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, claro, puede ser un objetivo, ¿no? Pero ahí hay un porcentaje de rozadura entre esa diferencia de egos y de proyecciones y de necesidades, ¿no? Que yo creo que si no pasa directamente por aceptar que la otra no es la respuesta a nuestra carencia, por mucha buena voluntad que haya de no herir, es casi imposible. O sea, si no hay un trabajo individual de aceptar que la otra no tiene la responsabilidad de darnos aquello que buscamos, la otra nos va a dañar antes o después casi siempre, ¿no? Nos estamos saltando las preguntas. Está perfecto. Yo era por si acaso. Por favor, pregunta, Gloria. Era por si acaso. No, sí, pregunta. Me encanta lo que estás diciendo. Pero igual conectamos con algo que...
No, que eso no se atreve. Es que me acabo de acordar, en plan, ¿qué estoy haciendo? No, está bien. Y si no sirve para un podcast, no sirve para un podcast. Estamos charlando. Es maravilloso. Es que es lo que iba a decir antes de empezar a... Que es que en realidad no habíamos hablado bien nunca. O sea, como... Entonces es como ahora estamos hablando. Pero sí. Es súper interesante, ¿eh? Porque en la lengua original en la que se escribe, por ejemplo, este pensamiento, ¿se utiliza la imagen de las riendas y el caballo? ¿O crees que es como buscar una traducción en castellano, quizás? Esto es una lástima, pero estamos continuamente teniendo que hacer estas Claro. microtraiciones porque no... Claro. Es difícil. Igualmente sí que hay muchas analogías y creo que esta está. Pero, Sí, sería interesante mirarlo, ¿no? Porque yo estaba pensando, ¿qué alternativa hay a llevar las riendas del caballo? Y estaba pensando cuando se monta a pelo y hay un vínculo súper bonito con el animal y no le estás dirigiendo desde un bocado que va a la sensibilidad de la boca, sino que te estás comunicando con el conocimiento que ya hay mutuo, ¿no? Entonces ahí no hace falta dar señales tan fuertes, ¿no? Que quizás al principio llevas las riendas, pero si llevas las riendas es porque el vínculo con tu propio animal no está bien construido, ¿no? Entonces, Total. idealmente en algún momento te llevas a ti misma sin riendas, si todo va bien. Igual iré más allá, o sea, doma natural compro, pero, o sea, incluyendo una perspectiva antiespecista, si me permites, creo que es más o tiene más sentido, me parece más bonito verlo en contraposición con esta imagen de querer eso, someter al caballo como tu propia mente, tu propio cuerpo, precisamente decidir bajarte del caballo y coger al caballo como un compañero o una compañera de viaje. ¿Me explico? O sea, es así como de golpe empieza a tener sentido la relación con nosotras mismas, ¿no? Y que no hace falta estar dando como estirando porque y la cosa está ¿no? Como te entiendes tan bien a ti misma que es como que puedes ir acompañándote y la cosa va bien, ¿no? Y hay veces que nos tenemos que parar y pastar un poco y está bien, ¿no? Y hay veces que hay que correr. Si estás bajada del caballo es un problema. Pero bueno, ya arreglaremos esa analogía de alguna manera. Actualmente estamos pastando. Exactamente. Quedémonos en esta etapa, que creo que no está mal. Pero sí. Vale, os lanzo una pregunta ahora. Venga. Yo estoy encantada, ¿eh? Por estar aquí. Además estoy como primera línea, os veo perfectamente. A ver. Sara, a ver, aquí igual no pille bien la cita, pero por si acaso tú me dices. Comentabas en el curso, y creo que era siguiendo a Lacan, que si preguntáramos a alguien si ha vivido de acorde a su deseo, nos costaría encontrar a una persona que lo hubiera hecho y que no nos parecería legítimo. ¿Era por ahí? Bueno, yo soy cero estudiosa de Lacan, ¿eh? De algún modo, o sea, lo utilizo para lo que me interesa, pero por apropiación feminista y queer, que es lo mío en general, con todos los saberes que encuentro a mi disposición. Pero bueno, la pregunta sobre el deseo, ¿no? Como ¿ha vivido usted acorde a su deseo? ¿Ha respondido a su deseo? ¿O ha seguido el camino de su deseo? Yo creo que, por un lado, quizás muchas personas responderían que sí, porque pensarían que aquello que desearon era lo que deseaban, pero que después de haber hecho un trabajo, ¿no? que se parece mucho a ese trabajo con la mente del que estamos hablando y con las emociones, quizás también se darían cuenta de que quizás ese deseo al que respondieron no era necesariamente la complejidad del deseo que verdaderamente les movía y les organizaba, ¿no? Y cuando somos conscientes de las fuerzas contrarias, ¿no? que movilizan nuestra libido o nuestra forma de estar libidinalmente en el mundo, es muy difícil poder decir alegremente que elegimos aquello que nos satisface, precisamente por todos los sacrificios, ¿no? que implica buscar tu propia satisfacción, ¿no? Porque formamos parte de comunidades, de afectos que no están movilizados por el deseo necesariamente o no solo por el deseo, ¿no? Entonces es muy difícil, es casi utópico pensar en vivir acorde a tu deseo sin estar constantemente en el riesgo, ¿no? Entonces vivir acorde al deseo tendría que ver con ese como con esa capacidad de ir abandonándose a transformaciones sucesivas sin miedo a lo que vendrá después, que también
para mí un cuerpo que fuese capaz de hacer eso desde un principio ético estaría en un lugar también bellísimo, porque estaríamos hablando como de un cuerpo que está muy tranquilo de algún modo y está como moviéndose por un principio de afinidad y tiene encuentros con lo que le es afín en la vida, y cuando algo que le es afín o cuando algo que le es bello le aparece, es capaz de darle la bienvenida, de acogerlo y luego de dejarlo ir, ¿no? Entonces, eso para mí sería bellísimo, pero hay un castigo social por esas bienvenidas que damos a las cosas que nos hacen bien, ¿no? Y en el retiro hubo un momento como un poco duro que tuvimos todas ayer, ¿no? Cuando pensábamos bueno, que el amor de las demás a veces lo conseguimos a cambio de nuestra represión, ¿no? Y que hacemos estos tratos todo el rato. De tú mantienes tu amor por mí y yo reprimo estas partes de mi deseo, y es como un acuerdo amoroso y ilícito. No era necesariamente una crítica, era una realidad que a veces se convierte en un poco de dolorosa porque nos vemos haciéndonos esto mutuamente entre nosotras, ¿no? Construyendo comunidades a través de la afinidad y el amor, pero también a través del control y la represión mutuas. Entonces era un poco como ese nuestro camino, ¿no? Muy interesante. O sea, creo que cuando uno ha entendido que hay... o sea, es algo bonito poder trabajar con el propio deseo, y hablo, como digo, trabajar como para que se entienda como estas dimensiones de las que estamos hablando. Es algo que nos beneficia, o que sí, que de alguna manera nos afecta, nos beneficia a nosotras en primera instancia. O sea, yo creo que si eso no se entiende de entrada, o no estamos de acuerdo con esto, claro que cualquier gesto que se haga por cuidar a la otra que tenga que ver con la gestión del propio deseo será un sacrificio, ¿no? Y para nosotras pueden llegar a no serlo. O sea, porque es el problema, y de esto, o sea, esto yo creo que es una de las cosas más importantes quizás a la hora de matizar como las diferentes visiones en relación al deseo, pero para nosotras el deseo no apunta a la verdad. Y esto es muy importante, porque si nos creemos que el deseo nos dará verdades en general, ¿no? Será una pena tener que renunciar a todas sus formas, ¿no? En cambio, para nosotras la verdad está como, es como que está más allá del deseo. O sea, el deseo es una manera un poco tosca que tiene el deseo tal egocéntrico, quiero decir, que tiene nuestro sistema de intentar alcanzar esa verdad, ¿no? Pero es una manera tosca, o sea, y es bonito verlo cuando de golpe sueltas un poco algunas cosas, y no hablo en términos de represión, sino cuando cuestionas ese deseo porque lo entiendes, y entonces no opera con la misma impunidad, porque de golpe, cuando comprendemos las cosas se transforman, ¿no? Y cuando comprendemos nuestro deseo y se transforma, y hay una cierta sensación de dejar de estar obsesionadas y de estar como todo el rato eso, como persiguiendo la zanahoria, esa sensación de cierta libertad, eso apunta más a una verdad, por decirlo así, para entendernos, que no estas como verdades cambiantes a las que nos está arrastrando una y otra vez el deseo, ¿no? Entonces, creo que cuando se entiende esto es más fácil ver que, como una misma ya ha decidido comprender su propio deseo y transformarlo en este sentido, transformarlo, es decir, como darle estas buenas condiciones para que lo que de verdad es importante y bonito pueda surgir, pero sin esta ansia egocéntrica, ¿no? De ponernos siempre por el medio, de darnos más importancia, de apartar en realidad a las demás. Es que esto es lo que hace el deseo tosco, ¿no? El deseo burdo, ¿no? Cuando ya es una batalla propia, entonces es hasta bonito poder decidir que por la otra, ¿no? Aunque nos mueva la patata, ¿no? Hacer según qué, pues no lo vamos a hacer y punto, ¿no? Y no lo vamos a hacer y punto sin herramientas como una represión. No, vamos a poner como nuestra voluntad de entender, nuestra comprensión a disposición de ese deseo. Vamos a ver qué está pasando, vamos a ver por qué nos está pasando, le vamos a dar más o menos legitimidad, vamos a cuidar y atesorar nuestra relación con la otra,
nuestros vínculos ¿no? presentes, explicando y siendo honestas y transparentes con cómo se nos mueven estas cosas, que esto también es un tema que hay que saber hacer muy bien, ¿no? Pero yo creo que esto es lo bonito, se puede convertir en algo que no tiene por qué ser un sacrificio, ¿no? Sino algo que incluso nos acerca a nuestro propósito, ¿no? En relación a cómo nos queremos tratar a nosotras mismas, ¿no? Sería interesante pensar si quizás es útil hacer una diferenciación entre prohibición y límite, ¿no? Ujú. En relación con aquellas cosas que deseamos. Porque quizás si utilizamos estas dos palabras, la prohibición estaría vinculada a la represión, ¿no? Porque al prohibir habría toda esa energía un poco como negativa o de sacrificio que quedaría ya como vinculada a esa renuncia y afectaría a la subjetividad, afectaría también a la disposición afectiva hacia las otras cosas, sería inescapable no cargar con el peso de nuestra renuncia. De hecho, cuando pensamos en el sacrificio femenino cristiano, conocemos que esas mujeres sacrificadas tenían una energía en sus cuerpos que era muy peligrosa también, ¿no? Y con eso sería a las personas que estaban alrededor, ¿no? Muchas gracias por sacrificarte, pero ni tantas gracias porque aguantar tu energía corporal de sacrificio me ha costado también luego toda la vida, ¿no? Entonces, por un lado, sí que es cierto que esa lógica de renuncia prohibitiva contiene como una energía, una pasión triste, negativa, que luego tiene un efecto también social, pero por el otro lado, quizás si pensásemos en límite como un límite comprendido, ¿no? El límite no produciría esa energía, quizás, pienso, pero no sé, Totalmente. nunca lo había pensado, entonces no sé Mm. cómo articularlo mejor. Absolutamente. Es que para nosotros esto es básico. Cuando desde nuestra tradición hablamos de la ética y, por ejemplo, los votos que tomamos, ¿no? O sea, para nosotros es una realidad tomar votos. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros, o sea, hemos entendido en algún momento o confiamos en esta mirada de la propia mente o el propio sistema que se atreve a jugar con las piezas, ¿no? No es, o sea, la mente tal y como nos es dada, ¿no? Como, em, no es algo que tenga sentido y punto. O sea, no es algo que, o sea, hay una especie de explicación, o sea, no nos explicamos, es algo un poco, quizás un poco radical, pero tiene que ver con esta aceptación de la incompetencia de la que hablaba antes, como si estuviéramos un pelín enfermas de entrada, y no en plan pecado original, es otra cosa totalmente diferente, es que si nos observamos, no es algo que tenemos que creer, estamos afectadas de nacimiento, no, es que si observamos cómo es nuestra mente, vemos que continuamente estamos insatisfechas, que continuamente estamos sufriendo, que hacemos sufrir en este sentido, ¿no? Entonces, a partir de ahí, tenemos que atrevernos o nos tiene que valer suficientemente la pena o el esfuerzo querer de verdad tocar las piezas de nuestra mente, ¿no? O sea, ver qué pasa si, pues eso, y si observamos, si comprendemos, e incluso si nos ponemos algún límite, ¿no? Y ahí es cuando, para nosotros, a nivel de cómo estructurarnos conductualmente, tiene sentido decir, pues no es la mejor idea ir matando. O sea, así como si queremos convivir y queremos ir aprendiendo más sobre nuestra mente, más como que querernos mejor, cómo sostenernos mejor, pues quizás podríamos hablar que un límite es no nos vamos a matar las unas a las otras, ¿no? Entonces, cosas así muy básicas, ¿no? Pero es desde un lugar que no es, claro, no es sacralizar la mente y sus tendencias, ¿no? Que es lo que a veces quizás estamos cayendo en esa, de mucha represión, estamos yendo hacia este otro extremo, ¿no? Que es como, no, pues entonces sacralizamos todo lo que sale de la mente. Eso es un problemón, porque la mente, claro, desde nuestro punto de vista, está un poco, o sea, está un poco intoxicada de entrada, ¿no? O sea, nos está haciendo sufrir. No podemos sacralizar aquello que nos está haciendo sufrir y que hace sufrir a las demás. Entonces, hay que desacralizarla, hay que atreverse a poner límites y ver qué pasa si no hacemos lo que le sale a nuestra mente y punto. Y eso solo pasa, y ahí creo que es la clave, y de nuevo tenemos esta influencia abrahámica que nos lo pone un poco difícil porque no es a lo que nos han acostumbrado culturalmente y socialmente, pero la clave aquí está en que es nuestra decisión. Nosotras decidimos tomar el voto, ¿me explico? O sea, no es no hay presión en este sentido, es simplemente una decisión. ¿Y si, no? ¿Y si no tomo tanto café? ¿No? O sea, es una decisión que tiene que ver con algo sano y con algo juguetón incluso, ¿no? En relación a nuestra mente. ¿Qué pasa si
cambio un poco las condiciones? ¿Qué pasa si me lo pongo un poco más fácil, ¿no? ¿Qué pasa si no me expongo todo el rato a lo que sé que me hace sufrir y que hace sufrir a las demás, ¿no? O sea, pero como algo más ligero. El concepto sánscrito, por ejemplo, de conducta o de ética es muy bonito porque tiene que ver con apaciguar la mente. O sea, los límites desde el punto de vista del budismo no es algo que la constriñe ¿no? y que la hace como precisamente más estrecha, sino precisamente que la alivia, ¿no? Entonces, hay esta expresión que tiene que ver, o sea, que es Shila, ¿no? Que tiene que ver con dar como más amplitud para luego poder mirar mejor, ¿no? Pero si tienes grandes oleajes porque tu conducta continuamente está generando mucha agitación, va a ser muy complicado entender y ver más lejos, ¿no? Entonces, para nosotras, la relación que tenemos con la ética desde el punto de vista de esto, más desde el punto de vista de poner límites o em, o de la exigencia con nosotras mismas, tiene que ver con esta decisión, ¿no? O sea, somos nosotras que decidimos. Y claro, hay una diferencia brutal entre el límite y la prohibición, ¿no? Es que el sistema se vuelve loco, o sea, no. Me parece también precioso lo del apaciguar la mente. Pensaba que yo a veces lo veo como en términos de velocidad, ¿no? Como si la mente humana tuviese una velocidad que no voy a decir es enfermiza, pero sí que me parece que interrumpe la capacidad de la vida, ¿no? Es atenta contra la propia vida. Y ahí yo sí que veo lo humano como, bueno, algo que tiene una tarilla, ¿no? Y esa tarilla, que es la abstracción y la anticipación, es lo que ha llevado también a lo humano a su hegemonía y a su capacidad destructiva, ¿no? Lo que pasa es que se celebra como si fuesen características, porque son características de conquista. Entonces, estamos por encima por esa capacidad de abstracción, de anticipación. Somos el animal por encima de los otros por esa abstracción. Cuando somos el animal que no duerme por las noches y que se come las uñas, porque esa ansiedad no se produce solo cuando te meten en una jaula, porque un animal se rasca cuando le meten en una jaula y está en unas condiciones de prohibición absoluta de su derecho a acceder a la vida, pero es que nosotras sin jaula ya la propia psique es ese lugar insoportable, ¿no? Entonces, esa velocidad de asociación que a veces se pone a unas turbulencias increíbles, a mí sí que me lleva a la sensación de algo parecido a la enfermedad, aunque no me gusta utilizar este término, ¿no? Pero sí me hace sentir lo humano como algo muy enfermizo, ¿no? Y apaciguar lo veo muy similar a desacelerar, ¿no? ¿Cómo consigo asociar más lentamente? Simplemente dejar de pensar tantas posibilidades anticipatorias por segundo. Solamente con eso mi vida sería infinitamente mejor. Y es cierto que el deseo lanza la velocidad de las asociaciones. Esto es así. Pero lanza la velocidad de las asociaciones también a veces con la falsa promesa o la posible promesa, la muy pocas veces conseguida promesa de que si ocurriese una fusión temporal con aquello que deseo, mi asociación se apaciguaría. O sea, creo que aceleramos pensando que si aceleramos vamos a llegar a aquello que sabemos que en algunos momentos nos ha dado la capacidad de enraizarnos con el ahora. Y ahí es donde el deseo, en sus momentos mejores, nos da a veces como una sensación de fusión con el mundo, o sea, con la vida, no solamente con una otra, porque muchas veces hablamos de que el deseo es la búsqueda de la fusión de un ego que se come a otro, ¿no? Eso pasa dentro de lo psíquico, pero no es solamente eso la historia de por qué perseguimos con esta obcecación unirnos a las otras, ¿no? Es porque también una parte del animalito conoce ese momento de placer absoluto donde hay una participación del cuerpo en el mundo material. Es como el cuerpo está enraizado en lo material de una forma increíble, ¿no? Aquí entraríamos en una confrontación directa con la visión budista, porque he intentado ser elegante. No, Elegantísimo ha no, quedado. pero entraríamos en una confrontación porque o sea, si se observa este momento, esta capacidad de enraizarnos de la que hablas, es solamente proyectada. Es decir, jamás, desde este punto de vista, jamás está
conquistando el presente. O sea, jamás tiene que ver con el presente. ¿Estás seguro? ¿Nunca has tenido la experiencia del presente como también por una vía que se acercan muchos misticismos? De hecho, la erótica se ha representado muchas veces con imágenes místicas, ¿no? Y de pasión, cuando se ha pensado en la pasión de Cristo, se ha pensado como en imágenes religiosas para ese momento de certidumbre del mundo, ¿no? Es como no solo del mundo de la otra, sino que la otra es un medio para llegar a algo que es muy fuerte y que es como una verdad vital. O sea, creo que hay muchos cuerpos que conocen eso, aunque sea algo que dura poquito y luego ya te pones a proyectar en si le parece suficientemente guapa o no, si se va a quedar mañana y todas estas cosas, ¿no? Pero que a veces perseveramos porque precisamente hubo un instante donde no estábamos pensando. O sea, por ese instante en el que no estábamos pensando, seguimos pensando muchísimo para volver a él. Creo, ¿eh? A veces pasa esto, de algún modo. Es que el problema, por eso decía que esto topa con... El problema es que es... o sea, y sobre todo fuera del marco del entreno mental, por ejemplo, o del entreno como de hacer más hábil nuestra capacidad atencional, es que jamás moramos en el presente. En plan, que no está pasando nunca. Entonces, no podemos reivindicar una experiencia en presente porque el presente es una fantasía. O sea, estamos todo el rato entre el recuerdo y la proyección. Esto tiene que ver con cómo entiende el budismo que estamos viviendo esta experiencia. Y es siempre desde la proyección, sea pasada o sea futura. Y precisamente es a través de determinadas herramientas que podemos intentar morar en el presente, que significa sostener, ¿no? Como decidir ir volviendo al cuerpo una y otra vez, pero es algo que es muy exigente y desde luego cuando hay sobrecarga emocional es prácticamente imposible. Quiero ser prudente, pero... ¿Y una ética de la sensualidad como forma de vida no podría llevar a esa actitud también? Absolutamente. ¿No? Al margen de un ejercicio meditativo. Pues nos acabamos de encontrar en esto. O sea, la sensualidad como objeto de atención Yo aquí es... estoy comiendo muy bien, ¿eh? Sí, es que de verdad. Y esto en el budismo hay diferentes escuelas y visiones que han hecho más énfasis en esto y en aquello. El tantra hace énfasis en esto, sobre todo, el budismo tántrico. Ya tuvimos una micro conversación acerca de esto y ahí se puede entender muy mal, pero precisamente, y tiene que ver con lo que decíamos antes, cuando te referías a las taras ¿no? en lo humano. Para nosotras, las taras son también la medicina. Es decir, es entendiendo lo que nos está alienando y comprendiéndolo que vamos a poder ponerlo al servicio de algo más bonito y mejor. Vale. ¿Puedo introducir un fragmento que tiene que ver justo con esto? Es de un libro que se llama El cálido aliento de la Dakini, de Judith Zimmer-Brown, una estudiosa del budismo vajrayana. Dice: ¿cómo liberamos el deseo y dirigimos su inteligencia e intensidad hacia el despertar propio y el de los demás? En el Tantra, esta cualidad fundamental de la existencia humana se libera con métodos muy hábiles. La intensidad del deseo solo puede ser liberada por el deseo mismo. Como declara el Tantra de Vajra, eso que ata al mundo es eso mismo que lo libera de sus ataduras. Pero el mundo está confundido y desconoce tal verdad, y la persona privada de esta verdad no alcanzará la perfección. Esto es muy budista. Dice: la cualidad apasionada de la experiencia humana solo puede ser liberada por el propio deseo. Entonces se la describe como una mezcla de pasión y de ausencia de pasión. Si puedes hablar un poco de esto. Judith Zimmer-Brown habla muy bien de todo esto y este libro es maravilloso, pero sí que quizás nos puede quedar, nos puede parecer un poco ajeno, sobre todo por cómo nos relacionamos a menudo con estos temas, un poco alienígena, ¿no? Además, ella era discípula, bueno, o sea, venía del linaje de Trungpa Rinpoche, que es alguien que se ha atrevido a hablar de esto de manera muy salvaje.
O sea, es que tiene que ver, antes medio lo he dicho, pero tiene que ver con esta fuerza vital y esta voluntad de como acercarse. Y hay una expresión también tántrica muy bonita que es la pasión, queda raro así como fuera de contexto, pero pasión por los seres. Como una cualidad que tiene nuestra mente de manera casi diríamos no esencial, porque es algo como que no es muy budista hablar de esencia, pero es una potencialidad de nuestra mente cuando está desvelada de este criterio, por ejemplo, egocéntrico, ¿no? Que es que simplemente o sea, nuestra mente desvelada de esta ignorancia, de este egocentrismo, lo que pretende de manera orgánica es cuidar. Es cuidar y identifica los velos en las otras mentes e intenta, tanto como puede, porque es muy difícil, es imposible, de hecho, desvelar la mente ajena, ¿no? Pero intenta, tanto como puede, poner condiciones para desvelarla. Y una de esas condiciones, y ahí es cuando se convierte en un modo hábil o un upaya, es como se conoce, una de estas maneras puede ser a través del deseo y de la pasión, ¿no? Ya no solo deseo, pasión. O sea, puede coger formas incluso muy vívidas y que vistas desde fuera puede parecer esta persona está totalmente enajenada, tiene que ir a ese centro de internamiento del que hablaba Lama, ¿no? O sea, y no, es como, es alguien practicando, queriendo a los seres, ¿no? Hay algo que puede despistar mucho porque, claro, nosotras cuando reconocemos este tipo de tendencias, solamente las proyectamos y las identificamos con nuestro propio momento, ¿no? Entonces es difícil de entender cómo alguien puede desear de verdad desde un lugar como totalmente desacomplejado, ¿no? Y ahora que digo esto, como en tanto al tema de los complejos y antes lo has dicho, como de la presión, ¿cómo lo has dicho? Proyección, ¿no? Sobre la mente de la otra también. Castigo social. En relación a otro tema, pero es que estamos continuamente siendo sujeto pues eso, de la presión, ¿no? y el reconocimiento social y ajeno. Y una de las grandes definiciones que se hacen de este objetivo que tiene el budismo, por ejemplo, con la propia mente, que es como esta especie de liberación de estos velos, tiene mucho que ver con, una de las maneras de definirlo, tiene que ver con dejar de estar pendiente de lo que opinan las demás en ese sentido, ¿no? Entonces, se puede utilizar el deseo como una manera de liberarnos porque al final todo lo que contiene nuestra mente, como decía antes, es en sí algo que está bien naturalmente, ¿no? O sea, que podría estar bien si no fuera porque hay estos velos o esta carga, este egocentrismo que esta tradición nos propone observar de entrada cuando vemos que estamos sufriendo y que estamos siendo como continuamente estamos persiguiendo como desde el ansia, ¿no? Una especie de resultado de felicidad fuera cuando en realidad es algo que ya estaba dentro de nosotras, ¿no? Entonces, ¿cómo desea un cuerpo que está plenamente a gusto consigo misma? No lo sabemos. Efectivamente. No, pero a veces sí que hay como fogonazos, ¿no? En plan, no he conocido esto durante mucho tiempo, pero recuerdo como esos 5 minutos donde se asomaba una verdad parecida, ¿no? Y a veces creo que hay cosas, conocimientos a los que solo tenemos acceso a través de tiempos cortos y eso no significa que ese aprendizaje no vaya a generar un estrato muy significativo en la experiencia subjetiva, ¿no? Pero estaba pensando un montón que en la línea en la que venimos hablando y llegados a este punto, en el fondo quizás podríamos, ¿no?, aventurarnos a decir que el deseo en sí no es para nada nuestro problema o nuestro enemigo, sino que es la angustia por la pérdida de valor del ego, ¿no? O sea, el deseo en un contexto donde no liderase la angustia por la pérdida de valor del ego
serviría precisamente para tener esa pasión hacia los seres. El problema es que estamos tan identificadas con la necesidad de que un otro nos diga quiénes somos, que acudimos a través del deseo una y otra vez a buscar esa versión con la que poder ser felices, ¿no? Entonces, es posible estar vinculada de forma deseante sin preguntarle a la otra quién soy. Dime tú quién soy, dime que soy quien quiero ser. ¿Cómo haríamos eso, no? También tengo esa pregunta, porque eso sí que quizás podría ser un ejercicio, como una práctica ética, ¿no? Intentar como en nuestros próximos encuentros, de alguna forma, intentar estar sin estar anticipando en nuestra mente como bucle qué estará viendo, qué estará viendo, qué estará viendo. Ahora que me mira, ¿qué ve? ¿Qué ve? ¿Qué ve? ¿No? Es Esa maravilloso esto. obsesión. Sí, sí, total. Donde o sea, esto define también nuestra autoestima a menudo, ¿no? Que pasa a través de la mirada de la otra. O sea, es como... claro, el giro radical que hace esta propuesta es, de verdad, todo lo que necesitas ya está en tu mente y eres tan bonita y plena y sabia, o sea, tanto como pudieras serlo, ya está ahí, al menos tienes las herramientas. Otra cosa es que las utilices más o menos dignamente, ¿no? Pero están ahí, están a tu disposición, tienes ese potencial. Si de verdad supiéramos esto y descansáramos ahí, el encuentro con la otra sería un encuentro mucho más digno, mucho menos previsible, más alegre, efectivamente, mucho menos previsible, de hecho, ¿no? Porque no estaríamos buscando ese reconocimiento. Y claro, al menos mientras no podamos descansar en ese potencial, que el budismo señala hoy una otra vez, ¿no? Esa especie de... es la mente búdica, ¿no? O sea, es como tú eres perfecta en realidad, ¿no? Mientras no nos lo creamos, y este es nuestro problema básicamente, que no nos lo creemos, es un gesto tan fácil como creerlo, realizarlo, ¿no? Fácil no lo es, pero en realidad es simple de entender, ¿no? Es como, tiene más que ver con esa sorpresa y reconocimiento, ¿no? Esa familiaridad. Otra vez la budeidad sería como, ¿no? Es esa paradoja. Si tuviéramos eso, ya no nos haría falta, en realidad, el reconocimiento de la otra. Mientras no lo podamos hacer, al menos pongámoslo sobre la mesa, ¿no? Entonces, qué bonito vincularnos con quien podemos hablar de esto y podemos poner sobre la mesa, mira, es probable que busque reconocimiento en ti. Entonces, ¿cómo lo hacemos, no? Dime cada mañana lo guapa que estoy, por favor. Claro. Es probable que esté buscando esto. Es que entonces aquí es lo truculento y es un equilibrio que tenemos que encontrar, que es cómo asumimos que esto es así, pero tampoco descansamos, o sea, asumimos un poco en la línea de lo que decía antes con el tema del enamoramiento, ¿no? Es, vale, vamos a intentar hacerlo mejor, quiero depender menos de tu mirada, pero mientras dependa, pues quizás, bueno, me tienes que, ¿no? Es como ir soltando de vez en cuando y pues eso, si me traes de vez en cuando el desayuno a la cama, pues te lo voy a agradecer y me dices alguna cosa bonita, ¿no? Pero bueno, de golpe, claro, una relación puede madurar, un vínculo puede madurar muchísimo de golpe, ¿no? Porque, pero no porque nos estamos engañando juntas, sino porque estamos siendo radicalmente humildes y conscientes de cómo se está moviendo nuestro sistema, ¿no? Y esto vincula muchísimo más que una fantasía proyectada en la otra y la exigencia de que te mantenga como en un cierto lugar, ¿no? Y aquí quizás liberar el deseo, ¿no? de la lógica monógama o de la lógica de la pareja y repartirlo en la comunidad, no necesariamente sexualmente, sino poniendo tu atención y tu asombro en lo comunitario, yo creo que ahí desde luego encontramos un apaciguamiento de esa duda por qué piensa la otra. No desaparece, pero se apacigua en la medida que cuando hablabas de lo de traer el desayuno a la cama, yo pensaba que durante mi retiro me han traído la cena a la cabaña y me la han traído personas distintas. Y el hecho de que personas distintas quieran traerte la cena sin ningún tipo de seducción detrás de esto, ¿no? Que simplemente por eso, porque eres tú, creemos que tienes que cenar y siempre alguien te traerá la cena, no seré yo, no será ella, quizás será otra persona.
Claro, creo que eso sí que suspende un montón la ansiedad de quedarte sin el amor de las demás, ¿no? Porque se da naturalmente dentro de unos rituales que no son una excepción, sino que es lo normal que la gente quiera darte la cena, ¿no? Y aunque parezca una tontería, a mí estos gestos, estos días, me han sostenido y me han dado mucho acceso a esa alegría que yo conozco de mí, pero que otro tipo de dinámicas vitales me roban hasta que muchas veces pierdo el acceso a ella, ¿no? Por las mañanas y todo el rato me decías, estás todo el día sonriendo, estás todo el día como siendo cookie, era... Bueno, no siempre soy así, pero yo cuando algo no me agrede soy así. Solo que muchas veces no tengo acceso a eso porque nos sentimos en riesgo constante, ¿no? Total, es el antídoto, o sea, es el gran antídoto en la colectivización de los afectos, de los vínculos, o sea, hay que, o sea, lo que perpetúa y pone en peligro una y otra vez es la jerarquización y la exclusividad, ¿no? Esta sensación falsa, porque no es certera, o sea, no habla en realidad de lo que hay, es una fantasía que estás intentando de nuevo imponer, de que es la otra, la cosa especial, es el evento especial de tu vida, y es una violencia como una catedral, estás de golpe violentando tu red y la realidad como un grito de interdependencia, ¿no? Entonces, cuando de golpe empezamos a soltar eso y ver quién hay alrededor también, ¿no? Y decidimos cuidar intentando, es difícil como hacer estos gestos de golpe, ¿no? Pero intentando como suavizar esa jerarquía y repartir afectos, es que te conviertes en otra persona en este sentido, porque de golpe hay cosas que te violentan menos, ¿no? No te estás midiendo tanto con el reconocimiento de una única persona. Esto es maravilloso. Y tengo Sí. como la extraña intuición también que ahí los números importan en el sentido de que colectivizar tiene que ver con un número que supera el 2, el 3, el 4 y quizás el 5, ¿no? Como que para relajar la proyección hace falta verdaderamente que haya una diversidad y una cantidad de personas fluctuando, porque proyectar con grupos pequeños es bastante sencillo y proyectar cosas que replican lo que se proyecta cuando estás entre dos, cara a cara a veces, ¿no? Totalmente. Esto es una cosa que nosotros hemos podido experimentar directamente construyendo la comunidad y es interesante ver esta sensación de como de que violenta cuando ves que se está abriendo el núcleo, ¿no? Y que dices, no, porque ya nos habíamos aceptado siendo 3, ahora 5, ¿no? Como ya está, que es la misma que cuando, ¿no? Cuando estás con una pareja y dice, no, es que quiero quedar con los amigos y es como de golpe ya no hay familiaridad, ¿no? Es porque se están poniendo en riesgo las fuentes de reconocimiento. Y se ha demostrado cada vez que hemos abierto la comunidad y que ha entrado gente que hay este primer ejercicio de violencia y de de resistencia, pero que siempre ha ido a mejor en este sentido, ¿no? O sea, tener, de verdad, no hay... Y es bonito porque cuando el budismo habla de no hay suficiente compasión, no puedes poner un límite a tu benevolencia, a tu compasión, como voy a ser buena con 3 o 4 personas y ya está, como medirse en esto no tiene ningún sentido. Hay una propuesta que tiene nuestra tradición, es medir nuestra compasión con el número ilimitado de seres, o sea, jugando a lo que no se puede directamente contener o medir, ¿no? Porque en realidad es un gesto que está más dispuesto a dar y no tanto a medir cómo está devolviéndote la vida eso que pones en marcha, ¿no? Entonces, esta mente que da todo el rato en colectivo es mucho más fácil de practicar, ¿no? Porque no puedes medir tanto eso y se vuelve algo no despersonalizado, porque tiene como mucha fuerza cada vínculo, ¿no? Pero algo que no juega el juego al egocentrismo de manera tan fuerte. Sí. ¿No? Vamos a estar todo el día, ¿sí? No, yo creo que ya está, casi. Yo estoy bien, ¿eh? Tú estás bien. Yo diría que...
No, es que creo que es un fin, o sea, que la última reflexión es muy redonda y bonita, ¿no? O sea, que ha habido este momento de como diagnóstico y ahora no es una solución última, pero me parece precioso terminar con este alegato, esta apología de la interdependencia y de los cuidados al fin y al cabo y de relacionarnos desde la asunción de la propia vulnerabilidad y falibilidad, ¿no? O sea, es mucho más sencillo cuando reconoces, vale, vamos a equivocarnos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos cuidamos desde ahí? Entonces, me parece tan bonito que no sé, es que las otras preguntas ya sería más para problematizar cosas, entonces ya está de problematizar, ¿no? Ya lo haremos. ¿Qué pensáis? Oye, qué interesante, a mí me ha encantado hablar. Igualmente. Me ha gustado muchísimo. Ay, qué maravilla. Una Pues- última pregunta, ¿puedo vivir aquí? Tenemos que pensarlo. Hay que someterlo a votación. Sí, ya está, ¿no? Como los WhatsApps han entrado. Gloria vota que sí. No sé si te ha quedado claro. Pues sí, no. Oye, ¿hacemos lo de que recomiendas una canción? ¿O qué? Te pillo así. O sea, normalmente hacemos eso. Bueno, de entrada yo digo, recomendaciones para entender este podcast. Entonces, bueno, pues escuchar a Sara. Leer a Sara en lo que hay. Es lo último que has publicado. Estás trabajando en tu próxima novela. Es el Antidharma, mi próxima novela. No. Ah, vale, pues Pero no. ¿La has acabado? No. Pues entonces, aún hay margen. No la hagas. No, pero sí que, o sea, verdaderamente la próxima novela no lo es porque es una observación precisamente de estos procesos. En un contexto donde digamos que los personajes no lo resuelven bien, pero se intenta mostrar exactamente en qué procesos mentales están atrapadas que les produce la angustia y la infelicidad, ¿no? Lo que pasa es que no lo resuelven, digamos, porque estamos ahí de momento, no resolviéndolo, no pasa Claro, nada. ya habrá una resolución. Ya haremos un libro para hablar de esto. Entonces, como cada libro tuyo llevará a... Pues estoy por parte de que pues leed su libro y el próximo que sacará también. Y también, claro, es que ya lo dije en el podcast del enamoramiento, que tú hiciste unas enseñanzas épicas del amor indomable que nos removieron mucho a todas. Pues esto, si os interesa, escribís a Casa Virupa y decís, oye, estas enseñanzas, ¿cómo llego a ellas? Y si no, creo que ya por petición popular o sea, te vamos a pedir que hagas otras enseñanzas sobre el tema. Puede haber una invitada estelar que sea Sara. Entonces esto sería brutal. Lo digo así para que haya más presión. Y yo no sé hacer las cosas sin ser un poco o sea, sin tensionar, como no lo sé hacer. Ok, hay que jugar así. No, vale, pues gracias a los dos, ha sido maravilloso. Y si quieres recomendar algún tema, no sé cómo lo vamos a hacer. ¿Puede sonar aquí ahora esto? No. No. Bueno, luego cuando lo editen y tal, lo van a añadir, ¿no? ¿Pero qué recomendarías para esta charla? Venga, cada uno recomienda una para que se favor. noten las diferencias. Por favor. No, Empieza no, tú. primero tú, No, sí, primero tú. hombre. No. Yo me adapto. Vale, yo como cosa para celebrar el deseo dentro de lo que cabe, Macorina de Chabela Vargas. Muy bien. Es que es suficiente, yo creo. Venga. Vamos a dejarlo así. Venga. Muy bien. Precioso. Gracias. Gracias.